El otro día, por el Facebook, alguien me planteaba su dificultad en estar admitiendo a Dios en su vida diaria, luego de haber tenido años de una buena relación con Él. La razón, la experiencia del mal, el llegar a decir cómo es posible que Dios esté presente y exista el mal en mi vida. La existencia de Dios. Un profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta: ¿Dios creó todo lo que existe? Un estudiante contestó valiente: sí lo hizo. ¿Dios creó todo? Sí, señor, respondió el joven. El profesor contestó: si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal, pues el mal existe, y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta, y el profesor, feliz, se jactaba de haber probado una vez más que la fe cristiana era un mito. Otro estudiante levantó su mano y dijo: ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Por supuesto, respondió el profe. El joven se puso de pie y preguntó: profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿Acaso usted no ha tenido frío? El muchacho respondió: de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad es ausencia de calor. Todo cuerpo es objeto susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. ¿Y existe la oscuridad?, continuó el estudiante. El profesor respondió: por supuesto. El estudiante contestó: nuevamente se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no es posible. Incluso existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en los varios colores en que está compuesta, con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puedes saber cuán oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio, ¿no es así? Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Finalmente el joven preguntó al profesor: señor, ¿existe el mal? El profesor respondió: por supuesto que existe. Como las mencioné al principio, vemos violaciones, crímenes y violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. A lo que el estudiante respondió: el mal no existe, señor, o al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Es, al igual que los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor que existe como existe el calor y la luz. El mal
Es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor o la oscuridad cuando no hay luz. Entonces el profesor, después de asentir con la cabeza, se quedó callado. ¿Y saben cómo se llamaba ese alumno? Se llamaba Albert Einstein. Si alguien nos plantea que demos pruebas de la existencia de Dios, quiera el Señor que las busquemos, sobre todo en nuestra manera de estarnos relacionando con Él, en el descubrimiento de su presencia misteriosa pero real, en el estar verdaderamente teniendo la experiencia del encuentro con Él. Si no es así, no vale la pena decir muchas razones, porque antes que científicos somos aquellos que experimentan de verdad algo y a partir de ahí lo anunciamos y lo afirmamos. Que el Señor, presente en medio de las oscuridades de este mundo, los bendiga y los guarde de todo mal, y hasta el domingo que viene.